vamos a arrancar un libro más de nuestra palabra de Dios. Vamos a comenzar con el libro de Juan. Y antes de eso, pues vamos a orar para que pues Dios tome el control y nos dé la sabiduría, la gracia y la inteligencia para aprender más de su palabra. Oramos, bendito Padre. Queremos agradecer, Señor, esta noche porque nos permite el compartir parte de su palabra, Señor. Qué bello es compartir de ella. En ella está clara y dice que no va a regresar vacía. Pedimos, Señor, que se quede en nuestra mente, en nuestros corazones, que podamos aprender de ella y no solo para nosotros, sino para poder compartir amigos, hermanos, familia, Señor, todas las personas que están a nuestro alrededor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, prácticamente este día es solamente el arranque de lo que es Juan. Vamos a ver como un prólogo de lo que es el Evangelio y pues espero que podamos tomar nota. Sí decirles a los que pues se conectaron temprano y que ya lo hicieron, pues gracias. Dejarles como tarea que cada vez que vayamos a hacer el discipulado los días jueves, podamos leer por lo menos unas 2 veces el capítulo que se va a estudiar y si se puede más, tomar anotaciones para que al final que la persona comparta, poder hacer preguntas, porque en el caso del Evangelio o de los Evangelios, en este caso Juan, es un poquitito más completo que el haber estado con los proverbios. Proverbios es más de consejos, más de ayuda, pero acá sí hay que aprender mucho lo que es palabra de Dios, teología. Entonces, por eso yo los invito y al final, que hoy que terminemos también, les voy a recordar que cada vez que nos toque, o sea, con tiempo vamos a anunciar, no sé si tal vez podemos hacer como una tablita de ya con los temas y a quién le va a tocar por fechas para que sepamos y lo leamos, ¿verdad? Leamos, hagamos anotaciones, puede ser en nuestra Biblia o puede ser en un cuaderno para que pues no nos agarre en el aire, ¿verdad? Ok. Ahí está el título. Juan menciona el capítulo 1, el verbo y el testigo, que es el cuarto evangelio, y ahí aparece una imagen antigua de aparentemente de Juan, ¿verdad? Entonces, el evangelio de Juan es la cuarta sección de lo que algunos llaman el evangelio cuádruple, con 4 voces, dando diferentes perspectivas sobre la vida de Jesús de Nazaret. O sea, los evangelios se centran en la vida de Jesús, ¿verdad? Escritores cristianos tan primitivos como Origen, así se llamaba él, del 185 al 254, entendían que realmente no hay 4 evangelios, sino que hay un evangelio cuádruple, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la famosa armonía de los evangelios o pues lo que se le llama también los famosos evangelios sinópticos, ¿verdad? Pero por eso les digo, tenemos que estar tomando nota porque vaya, ¿cómo les digo? En el caso de Jonathan y su servidor, y no sé quién más de los que están conectados, tal vez si está José Luis por ahí, que hemos estudiado teología, sabemos que hay materias que pues tocan mucho lo que es la armonía de los evangelios. Entonces, por eso es importante el ir tomando nota, ¿verdad? Vamos a la siguiente, por favor, John. Ok. El Evangelio de Juan, fíjese bien, fue probablemente el último en ser escrito de los 4 y fue escrito tomando en cuenta lo que los primeros 3 ya habían dicho. Esta es una razón por la que el relato de Juan, oiga bien, de la vida de Jesús, es en muchos sentidos diferente que Mateo, que Marcos y que Lucas. Por ejemplo, hay eventos significativos
en el ministerio de Jesús que Mateo, Marcos y Lucas incluyeron y Juan los omitió. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús. Si usted ve en el capítulo 1, si tiene su Biblia abierta, en el capítulo 1, Juan comienza diciendo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Solo ahí, solo en ese primer versículo, como dicen, hay mucha tela que cortar. Entender por qué le menciona verbo. Entonces, a la persona que le toque el capítulo 1, porque no lo vamos a ver ahora, le repito, esto es solo un prólogo o una introducción de qué son los evangelios o qué es el evangelio de Juan, pero la persona que le toque, pues nos va a explicar, ¿verdad? ¿Por qué menciona la palabra verbo? El verbo era con Dios. Entonces, no menciona el nacimiento de Jesús. Tampoco menciona el bautismo de Jesús. Tampoco Juan menciona la tentación de Jesús en el desierto. Y no es que no sea relevante, no es que no sea importante, sino que recuérdese que más que todo Juan se centró en los hechos de Jesús. Tampoco no menciona lo que son las enseñanzas de Jesús en parábolas, no menciona la última cena, tampoco menciona la agonía en Getsemaní y mucho menos la ascensión, ¿verdad? Pero repito, no es que no sea importante, porque ya está en los otros evangelios. Acuérdese que si no fuese importante, no estaría en la palabra de Dios. Entonces, los primeros 3 evangelios se centran en el ministerio de Jesús, lo que él hizo en Galilea. Pero Juan, oiga bien, centra su evangelio en lo que Jesús dijo e hizo ya en Jerusalén. Entonces, si ustedes se fijan, los primeros 3 hablan acerca de Galilea y Juan se centra en lo que es lo que Jesús dijo e hizo en Jerusalén. Cada uno de los evangelios hace énfasis en un origen diferente de Jesús. Yo creo que, no sé, en mi caso, no sé si Jonathan, pero cuando uno lleva los evangelios, le meten esto, ¿sí o no, Jonathan? Hola. Sí, pues todavía. Ah, vale. Porque, por ejemplo, yo les he subrayado en la imagen que está ahí, cómo es que cada uno de ellos presenta a Jesús. Y si estudió en el colegio Amigos de Israel con el pastor Roque y le dio clases, tuvo que haberle mencionado esto también, ¿verdad? Porque él así hincapié mucho en esto. Por ejemplo, Mateo dice, muestra que Jesús vino de Abraham a través de David y demuestra que él es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Esto es importante y si ustedes pueden, como estudiantes, acuérdense que no necesita estar en un colegio de teología porque estamos estudiando la palabra. Entonces, como estudiante, usted tiene que aprenderse esto. ¿Cómo presenta Mateo Jesús? Entonces, como el Mesías prometido. No sé si alguien puede leer Mateo 1 del 1 al 17 o tal vez a ver si por la cuestión del tiempo. Mateo capítulo 1. Amén. Lo leo todo. Por favor. Ok. Mateo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías.
Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Amén. Gracias. Ahora, tenemos que entender, por ejemplo, ¿alguien me puede decir qué es un Mesías? ¿Qué entendemos por Mesías? Claro, no me va a dar una definición, wow, teológica. No sé si la tiene, ¿verdad? Pero ¿qué entendemos por Mesías? A ver, ¿alguien? Un enviado de Dios. Enviado de Dios, podría ser, muy bien. ¿Alguien más que tenga algún concepto, algo de Mesías? Salvador. Puede ser un Salvador también, ok. Ahora, para que podamos entender, porque todo lo que se leyó ahí, ¿verdad? Un montón de nombres raros, es que Dios, oiga bien, Jehová preparó o fue un proceso, cómo es que en qué momento y en qué lugar iba a ser el nacimiento de su hijo. Y ya estaba el lugar, el momento, el tiempo. Entonces, Mateo lo presenta de esa manera. Oiga bien, dice en la diapositiva, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. ¿Por qué dice así? A ver, ¿por qué dice prometido en el Antiguo Testamento? A ver, ¿por qué qué entendemos por eso? Hola. Porque fueron las profecías que se vinieron a cumplir. Ajá. ¿En qué momento se cumplieron? Desde el momento en el que fue anunciado que se le apareció el ángel a la Virgen, a la Virgen y le dijo de que iba a concebir. Ajá, correcto. Pero entonces todo eso ya es en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Sí, Ok, pero la profecía venía perfecto. del Antiguo Testamento. Ajá, correcto. Entonces, es como que, como les dijera, como que nosotros nos contaran y nos dijeran que en algún momento va a haber un buen presidente, por decir algo. O sea, no podemos comparar a Dios con eso, pero digamos que sí. Entonces, y nuestros abuelos nos cuentan que en algún momento va a venir ese buen presidente y que va a estar y que va a ser. Y entonces va pasando el tiempo y ese presidente no llega, ni ha llegado, ¿verdad? Pero en algún momento va a estar. Entonces, cuando ya se da, entonces ya toda la gente dice, ah, pero ¿se acuerdan que esto lo venían contando nuestros abuelos? Entonces, así es como Mateo presenta a Jesús como ese Mesías prometido, ese Salvador, ese libertador. ¿Por qué? Porque recuérdense que el pueblo eh, pasó mucho tiempo de su vida esclavizado. Ahora, pongámoslo a nuestro tiempo. O sea, nosotros vivimos esclavizados del pecado. Y cuando el Señor viene a nuestras vidas, Él es nuestro Salvador. Por eso es que se nos dice, quiere recibir al Señor como su único, porque no hay otro, su único Salvador personal, ¿ya? Entonces, porque la salvación es personal. Entonces, allí es donde nosotros ya no somos libertados de esclavos del hombre, sino del pecado. Y ahí es donde estamos en esa lucha constante para abandonar lo que es el pecado. Luego Marcos lo muestra, dice que Jesús vino de Nazaret, demostrando que Jesús
es un siervo. ¿Alguien puede leer Marcos 1:9? Solo es un versículo. 1:9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ok, entonces, ahora, recuérdese que el siervo se ocupaba para la expiación de pecados. No podía haber expiación de pecados sin derramamiento de sangre. Entonces, en el caso de Marcos, nos presenta al Señor como ese siervo que vino a morir por sus pecados y por los míos, y derramó su sangre para limpiarnos. Entonces, hace hincapié también que venía de Nazaret porque la profecía lo mencionaba también. Entonces, vemos cómo tiene relación lo que es el Antiguo con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Luego dice que Lucas muestra que Jesús vino de Adán, demostrando que Jesús es el hombre perfecto, ¿verdad? Leamos por favor Lucas capítulo 3, versículos del 23 al 38. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, Bueno, hijo de Nahum. ya no siga mejor porque está la genealogía ahí, ¿verdad? Ok, gracias. Pero ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí menciona que Lucas lo plantea como ese hombre perfecto. Recuérdese que la perfección solamente la tiene Dios. Dios es el único perfecto, porque para ser perfecto no nos tenemos que equivocar en nada. No tenemos que tener ninguna tacha, ningún error. Y cualquiera puede decir, pero él fue hombre y se convirtió en un hombre. Sí, correcto. Pero al mismo tiempo él era 100% hombre, pero era 100% Dios. Entonces, él no era, no hubo tacha en él. Es más, si podemos analizar la parte humana, el cuerpo, recuérdese que dice que ahí decía que empezó de cuánto, de 30 años comenzó, dice, ¿verdad, Jonathan? Sí, pastor. Va, ok. Y se recuerdan que el ministerio del Señor solo fueron 3 años, 33. Entonces, hasta eso se preocupó Dios porque a los 33 años es que el cuerpo comienza a envejecer. Entonces ya él ya no estaba vivo en su cuerpo, pues porque hasta ahí llegó su ministerio. Entonces, por eso lo plantea como ese hombre perfecto, ¿verdad? Y no confundamos la palabra perfecto que es de una apariencia, wow, increíble, como lo ponen en las películas, que es ojos bien bonitos, el pelo largo, no. Es más, si no me equivoco, creo que Isaías menciona que no había una apariencia que llamara la atención de parte de él, no que era un hombre común y corriente. ¿Qué es lo que llamaba la atención de él? Los milagros, cómo manejaba la palabra, porque de niño conocía muy bien la palabra, porque recuérdese que siempre él estuvo desde pequeñito en la sinagoga hablando con los conocedores y ellos decían, ¿de dónde tiene tanto conocimiento este niño? Y le llama la atención porque acuérdense que sus padres, bueno, su padre era carpintero y su mamá pues era una ama de casa, ¿verdad? No eran personas educadas. Entonces, como en el caso de Pablo, por ejemplo, Pablo fue educado, dice, a los pies de, ay, se me olvidó el nombre de este señor,
Ayúdame, alguien que me ayude. Ay, pero era una persona que conocía de letras, de historia. Entonces, en cambio Jesús no, pero igual él conocía. Ahora, ¿cómo él llegó a conocer todo eso? Por medio de que él era Dios y el Espíritu Santo lo guiaba a él también. Ahora, veamos entonces en el caso de Juan, a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue quien le enseñó a Pablo todo lo que él conocía. Juan dice, muestra que Jesús vino del cielo, demostrando que Jesús es Dios. Sin embargo, es incorrecto. Bueno, ahí antes de eso, veamos qué interesante es eso porque dice que Jesús es Dios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se recomienda, y por eso lo estamos haciendo nosotros, que una persona nueva, cuando le preguntan, o sea, o pregunta, perdón, a alguien, ¿qué puedo, cómo se llama? ¿Qué puedo leer en la Biblia? Y le recomiendan leer Proverbios, leer Salmos, pero también lo mandan a leer Juan. ¿Por qué no te mandan a leer primero Mateo, como en el orden que está, por ser el primero? Porque Juan hace énfasis, y por eso está subrayado allí, que Jesús es Dios. Y eso es fundamental, que nosotros lo conozcamos, lo vivamos y de verdad lo creamos. Y yo espero que en estos días que vamos a estar metiéndonos de lleno en lo que es el Evangelio de Juan, pues verdaderamente nos sirva para conocerlo más, porque creo que lo hemos leído cantidad de veces, pero hay ciertas cosas que las hemos pasado por alto. Entonces, acuérdese que lastimosamente las personas creemos más en otras cosas que en el poder de Dios. Hacemos más fuerte nuestro problema y no le demostramos o no le decimos al problema ese Dios grande en el cual creemos. Entonces es importante, ¿verdad? Ahora, dice acá, es incorrecto pensar que el Evangelio da la historia de Jesús completa. Juan escribió que la historia de Jesús es tan grande que nunca podrá ser completada. O sea, es increíble. Yo no sé si usted había puesto atención a eso. Yo no, hasta que pues volvía o estaba preparando lo que es la lección de ahora. Es más, yo lo tengo subrayado en mi Biblia, pero no me acordaba, se los leo, dice Juan 21:25. Y hay, dice también, otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habría de escribir. Amén. Entonces, no es que aquí está todo, ¿verdad? Acuérdense que hay muchas otras cosas que él hizo que no están escritas, ¿verdad? Pero es parte que podamos verlo, ¿verdad? Ok, vamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Mateo, Marcos y Lucas, dice, son conocidos como los 3 evangelios sinópticos. Esta palabra es bien común y la va a oír, como les digo, cuando usted está estudiando teología, la mencionan mucho, más cuando toque estos temas, pero la palabra sinóptico significa ver juntos. Es más, hay algunas Biblias que yo tengo un par de Biblias que mencionan en qué momento los evangelios están hablando de lo mismo. O mencionan el versículo de Mateo, el versículo de Juan, el versículo de Lucas y de Marcos. Entonces, pero más que todos los primeros 3 son los que se tienen algo en común, significa ver juntos, dice. Y los primeros 3 evangelios presentan la vida de Jesús, básicamente en el mismo formato. Los primeros 3 evangelios se enfocan más en lo que Jesús hizo y enseñó. Mire qué interesante. Y Juan se enfoca en qué, en quién es Jesús. Y le repito lo que le decía en la diapositiva anterior. Espero que de aquí en adelante, cuando vayamos o hayamos terminado de estudiar Juan, su visión o su forma de ver a Jesús sea muy diferente, sea más
para glorificar, para exaltar su nombre, ¿verdad? Juan nos muestra quién es Jesús, resaltando 7 señales o milagros de Jesús. 6 de estos milagros no son mencionados en los primeros 3 evangelios. Juan también nos muestra quién es Jesús, permitiendo que Jesús hable por él. Veamos la siguiente, por favor. Esta parte me encanta porque si usted se fija, ahí he resaltado la palabra yo soy. Dice, Juan nos muestra quién es Jesús, permitiendo que Jesús hable por él mismo en 7 dramáticas declaraciones yo soy, las cuales no fueron incluidas en los primeros 3 evangelios. No sé si ustedes han leído una parte donde van a arrestar a Jesús y entonces le dice que andan buscando a Jesús de Nazaret y que él les dice yo soy. Yo creo que vamos a llegar a esa parte, pero es interesante porque cuando él le dice yo soy, el soldado que lo llega a arrestar se cae. Entonces hay una explicación hasta de la caída de esa persona, porque normalmente, por ejemplo, si yo tengo enfrente a Josué y yo le grito, o lo asusto, digamos, gritándole, y lo boto, ¿cómo caería? ¿Cómo caerías, Josué? No, ambos estamos de frente y yo te grito. Entonces, ¿qué pasaría? Ajá, correcto, correcto, muy bien. Fíjese que cuando usted, por ejemplo, alguien lo bota, usted cae para atrás. Pero esta persona, cuando él le dice yo soy, cae de frente y cae de rodillas. O sea, haciendo énfasis también la adoración, la exaltación y lo maravilloso que es Dios, ¿verdad? Entonces, podemos ver que acá se hace énfasis en eso. Imagínense que hasta ese mínimo detalle, que tal vez usted lo va a leer o lo vamos a leer más adelante, y usted dice, cuando lee esa parte y él le menciona, yo soy, y no sé si dice que el soldado del templo cae, pero cae de frente, no se va hacia atrás. Entonces, pero es por eso mismo, ¿verdad? Ok, Juan nos muestra quién es Jesús, dice, dándonos testigos que testifican acerca de la identidad de Jesús. 4 de estos testigos hablan solo en el primer capítulo, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver, si Dios permite, en el siguiente jueves. Veamos la siguiente, por favor, Jonathan. Ahí creo que hay un ejemplo, una imagen. Juan capítulo 8, no sé si alguien lo puede leer porque no lo veo bien yo. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Ajá. Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Contestó Jesús, en verdad les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Amén. Ok. Imagínense que, bueno, hay tantas situaciones que el Señor se topó. Por ejemplo, cuando le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Una persona conocedora, letrada, una persona que había sido educada en la parte de lo que es la ley, lo que es por decir algo, la palabra de Dios, y no puede entender y le dice, ¿cómo un hombre viejo puede regresar al vientre de su madre? Y entonces ahí es donde el Señor le explica que le dice, no, es el nacimiento de agua. Ok, ahora, ¿qué quiero llegar? Que muchas veces leemos la palabra y hay ciertas cosas que no las entendemos. Por ejemplo, acá él les estaba hablando a ellos. Imagínense que les dice, antes que Abraham existiera, yo soy. Y todos dijeron, este está loco, o sea, no tenés ni siquiera ni 50 años. Claro, ¿por qué?
porque él en ese momento, oigan, se estaba declarando que él era Dios, pero ellos no entendían, porque la misma palabra dice que él confunde o vino a confundir a los más sabios y ocupó a lo más vil. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir entendiendo lo que la palabra, y ahí es donde ustedes, si tienen dudas, ustedes anotan. Por eso les digo y les recuerdo, se los había dicho al principio, pero creo que no todos estaban conectados, que mi recomendación para poder aprovechar bien el discipulado en el caso del Evangelio de Juan es que leamos por lo menos 2 veces antes del día jueves el capítulo que se va a estudiar. Si puede más, y anotar, hacer anotaciones. Es más, si usted quiere, puede hacer su devocional de Juan, puede anotar y decir, no, yo tengo duda de esto, ¿por qué dice esto? Y entonces la persona que nos esté compartiendo nos pueda explicar, y si no, en su momento yo se los puedo explicar, si no podemos en ese momento, pero no tenemos que tener dudas, porque tenemos que entender la palabra de Dios. Y recuérdese que la palabra no es de interpretación privada, o sea, aquí no es lo que yo quiero entender, no, es lo que Dios está dando a entender. Amén. Ok, vamos a la siguiente, por favor. Bien, Juan dice, me encanta esto, es un evangelio escrito con un objetivo específico. ¿Cuál es? Que podamos creer, que podamos creer. Y vuelvo y le repito, se nos ha vendido o no sé, o nos hemos vuelto personas con un diosito, que Dios me perdone lo que estoy diciendo, pero así es, lo vemos tan ínfimo, tan mínimo, y no creemos que Él puede hacer maravillas en nosotros. Y recuérdese lo que dice la palabra, para el que cree, todo le es posible. Clama a mí y yo te responderé, dice, y te mostraré cosas grandes y maravillosas que ni usted ni yo nos imaginamos. Pero claro, ¿cómo puedo ver eso? Pues tengo que creer, y eso es lo fundamental en lo que es el Evangelio de Juan, ¿verdad? Entonces, que podamos creer. Un versículo clave, dice, para entender el Evangelio de Juan, se encuentra al final del libro. Y ahí lo pusimos, ¿verdad? Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, que es Juan 20:31. Ahora, eso es lo fundamental. O sea, así como, por ejemplo, estamos estudiando una materia X o Y, entonces nos enfocamos tanto, nos gustó, nos enseñó a hacer diferentes cosas, a aprender de esto, de medicina, de mecánica, de ingeniería, de programación. Y entonces nos empapamos tanto en eso que lo manejamos muy bien y sabemos qué es lo que hace. Entonces, pues lo mismo debería ser la palabra de Dios. Pero le repito, algunos hemos comprado ese diosito chiquito, ¿verdad? Que le vamos a pedir solo cuando estamos en la mayor dificultad, pero se nos ha enseñado a poder sobrellevar la prueba, tener fe para llevar y sobrellevar la prueba, para estar en ella. Pero no se nos ha enseñado a recibir la bendición, a vivir en la bendición. Entonces, ¿por qué? Porque caemos en lo mismo que dice la palabra. Pedís, pero pedís mal. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo para los deseos de la carne, ¿verdad? Entonces, aquí espero que nos ayude esto a creer más en nosotros, ¿verdad? Y creer en el Señor. El Evangelio de Juan dice, es un evangelio, espérenme que no leo bien, amado, debido a su paradójica
combinación de simplicidad. Mire, este es bien interesante, o sea, me encanta esto porque dice simplicidad y profundidad. Juan ha sido llamado una alberca donde un niño puede meterse y un elefante puede nadar. O sea, no sé, a mí me llama la atención eso, esas comparaciones que hacen, porque, o sea, es interesante. Podemos ver entonces que fácilmente podemos aprender tanto algo tan sencillo como podemos meternos de lleno, ¿verdad? Para nuestro crecimiento en la parte espiritual, ¿verdad? Entonces, dice que el Evangelio de Juan, oiga esta información, eso no está ahí, pero se lo leo. El Evangelio de Juan ha ayudado incluso a académicos escépticos. La palabra escéptico es aquel que no cree, que no quiere, que está en contra, ¿verdad? A escépticos a creer, dice. El fragmento más antiguo que queda del Nuevo Testamento es una porción de Juan, capítulo 18, encontrado en Egipto y data antes del 150 antes de Cristo, indicando, dice, amplia circulación en esa fecha antigua, ¿verdad? Entonces, mire qué interesante eso, ¿verdad? Ahora, como les decía, es interesante esto, lo que dice que es una alberca donde un niño puede meterse y un elefante puede nadar. O sea, algo tan sencillo como algo tan avanzado, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Quiero ver si ahí menciona en esa. Ok, no, regresemos entonces, antes de ver esa. Le comento, ya para ir terminando, ya casi terminamos. Las historias son tan simples que incluso un niño las amara. O sea, eso es lo que menciona lo de la piscina. Pero sus declaraciones son tan profundas que ningún filósofo puede desentrañarlas. Entonces, por eso les decía, va a depender de nosotros qué tanto vamos a aprender del Evangelio, porque cualquiera pudiera decir, no, pero es que mire, fulano va a dar la charla o la ponencia o la clase o el discipulado o sea, aquí no es que va a hablar una persona, aquí es que va a hablar Dios. Y seamos claros, cuando Dios habla, todos callamos y tenemos que entender, o sea, algo nos va a decir el Señor. Dice que si nosotros no hablamos, lo van a hacer las piedras. Entonces, estamos aprendiendo para poder compartir con los demás, ¿verdad? Entonces, si nosotros presentamos con atención y con diligencia en algunas cosas, por ejemplo, cómo le ponemos atención a algunas cuestiones de entretenimiento, series, deportes, música. Llevamos todo el récord de un cantante, de un artista, de una serie de películas, de sagas, como le llaman, o muchas veces a la misma noticia. Entonces, así como ponemos atención a eso, debemos también poner atención o prestar esa cuidadosa atención cuando una persona está hablando de Dios. Le repito, o sea, no es que va a hablar fulano, sutano, mengano, no, es que Dios va a hablar. Y, o sea, va a hablar de Dios, y eso es bien importante, ¿ya? Entonces ahí es donde de nosotros va a depender. Ok, vamos a la siguiente, por favor. Estamos hablando del prólogo, ¿verdad? Entonces, ahí arriba quedó algo, Jonathan, pero yo no lo alcanzo a leer, creo que es la definición de Sí, alguien que lo ahorita, lea. prólogo dice, texto Ajá, preliminar de un libro, escrito por el autor o por otra persona que sirve de introducción a su lectura. ok. Entonces, esta última diapositiva, o este último, es como la explicación de lo que hemos estado viendo esta noche, ¿verdad? Entonces, lo que puso el autor de donde hemos sacado la información es esto. Dice, esta notable y profunda porción no es solamente un prefacio o una introducción,
es una recapitulación del libro entero. El recordatorio del Evangelio de Juan trata con los temas aquí presentados: la identidad del Verbo, la vida, luz, regeneración, gracia, verdad y revelación del Padre en Jesús el Hijo, ¿verdad? Entonces, prácticamente eso es todo lo que vamos a estudiar solo en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Pues yo he estado, aparte de ver el capítulo, son 21 capítulos, si no me equivoco, la información es bastante extensa, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hacerlo más temático para que pues nosotros igual le pongamos el interés que se merece, ¿verdad? Así que hasta aquí llego yo. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta o comentario de lo que hemos hablado, si ya lo había visto o no sé, le quedó algo no claro. Claro como el agua o como la horchata. Claro, como la horchata, pastor. Ahí está, ya sabía yo. Perfecto, éxito. Bueno, entonces, gracias por su tiempo. Espero que hayan tomado nota. Como les digo, siempre es importante. Sería bueno hacer como un examen, ¿verdad? Para ver. Pero parte fundamental de lo que se mencionó ahora, sí me gustaría que manejemos cómo lo presenta al Señor cada uno de los evangelios, ¿verdad? Cada uno de los escritores, porque eso es fundamental. Y lo importante, o sea, ¿qué es lo que Juan nos va a enseñar, verdad? Que lo veíamos ahí. Es el hecho de que creer en Jesús y cuán importante es el Señor para cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que gracias por su tiempo. Vamos a orar para que pues Dios nos dé tranquilidad y sabiduría. Señor, te damos gracias, Padre eterno, porque estamos cerrando un discipulado más. Comenzamos un nuevo libro, Señor. Esto nos llena de emoción, nos llena, Padre eterno, de inquietudes y también agradecer porque todas las personas que se van a tomar el tiempo de leer, de estudiar y de preparar, Señor, use los Espíritus Santos para que nos puedan letrar a los demás, enseñar, compartir, dar, Señor, ese conocimiento. Gracias por su palabra, porque la dejó, Señor, para que nosotros aprendamos cada día, porque como dice Timoteo, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin, Señor, de que el hombre sea enteramente perfecto, dice. Y uno de sus evangelios lo presenta a usted, Señor, como ese hombre perfecto, al cual todos aspiramos un día poder ver allá en los cielos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias, que Dios les bendiga. Y no se les olvide que tenemos venta el domingo para que, pues, aparte que podamos colaborar llevando lo que nos toca a cada uno, que compremos también, ¿verdad? Y los veo el sábado. Que Dios les bendiga. Buenas noches a todos.